Efesios 1:4 sin calvinismo. Los creyentes fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, los no calvinistas, fuimos escogidos en Cristo. No fuimos escogidos para estar en Cristo como lo fueron los calvinistas, sino más bien fuimos escogidos en Cristo. No fuimos escogidos para estar en Cristo, porque entonces la elección hubiera sido fuera de Cristo. Repito, no fuimos escogidos para estar en Cristo, fuimos escogidos en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. A. Escogió, excelexato. Escogió es el verbo. La acción del verbo escogió fue hecha por Dios. Dios es el sujeto omitido que hizo la acción del verbo escogió. B. Dios escogió algo o alguien. Algo o alguien fue escogido por Dios. Algo o alguien recibió la acción del verbo escoger o escogió. ¿Quién fue escogido? C. Y más, nosotros. Pronombre en acusativo, objeto directo, es decir, quien recibe la acción del verbo. ¿Quién es nosotros? ¿Los ateos, los incrédulos, los budistas, los musulmanes? No. Nosotros los creyentes del pronombre primera persona plural de la comunidad creyente de Éfeso. Pablo en el contexto se refiere a la comunidad de creyentes. Los creyentes fueron escogidos por Dios. Como Pablo, un judío creyente, los efesios creyentes no judíos. Judíos y no judíos creyentes fueron escogidos. En preposición que rige en dativo. Complemento circunstancial de lugar, de esfera. Aftó, el pronombre personal dativo, complemento indirecto, donde ocurre la acción del verbo. ¿Dónde, en qué lugar hizo Dios la acción del verbo escogió? En aftó. La acción del verbo escogió ocurrió en Él, en Jesús, en Cristo, no en Adán. Repito, no en Adán. Pro. Antes, preposición que rige en dativo, complemento circunstancial de tiempo. Dios hizo la acción del verbo escogió en un tiempo. G. ¿Cuándo, en qué tiempo hizo Dios la acción del verbo escogió? Procatabolis cosmu. Antes de la fundación del mundo. H. Ine. Ser. Verbo presente activo infinitivo, para ser, propósito. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Por lo tanto, los creyentes fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, pero no fueron escogidos en Adán, sino en Cristo. El propósito de elegirnos en Él es para ser santos y sin mancha delante de Dios. Estas hermosas bendiciones están solo en Él, en Cristo, nunca en Adán. Repito, estas hermosas bendiciones están solo en Él, solo en Cristo, nunca en Adán. Porque Dios escogió a personas en Cristo, no en Adán. Los incrédulos están en Adán y la elección no se hizo en Adán, como afirma el calvinismo. Si los calvinistas intentan defender su soteriología afirmando que fueron escogidos en Cristo,
Recordémosle a los calvinistas que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos. Ellos no necesitaban estar en Cristo para ser escogidos. Ellos son escogidos en Adán fuera de Cristo. Los calvinistas fueron escogidos en Adán. Ellos recibieron la acción del verbo escogió en Adán. Fueron escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Él, en Cristo. Pero fueron escogidos en Adán. La soteriología calvinista es una soteriología antropocéntrica. 1. Dios es el sujeto omitido, tercera persona plural. 2. Escogió. El verbo es escoger o escogió. Fue hecho por Dios. Dios es quien hizo la acción del verbo escogió. 3. A nosotros, que es acusativo, objeto directo de la primera persona plural. Es decir, quienes recibimos la acción del verbo es nosotros. 4. En preposición que rige en dativo, complemento circunstancial del lugar. 5. El pronombre dativo, complemento indirecto, donde ocurre la acción del verbo. La acción del verbo ocurrió en Él, en Jesús, no en Adán. Nosotros los creyentes recibimos la acción del verbo escogió, pero recibimos la acción en Cristo, no en Adán. Los calvinistas recibieron la acción del verbo escogió en el estado de incrédulos y por lo tanto en Adán. Fueron escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Él, en Cristo. Ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo en Adán. Fueron escogidos cuando no eran creyentes y los incrédulos están en Adán. Por lo tanto, ellos son escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Él, en Cristo. Para que el sistema soteriológico calvinista tuviera sentido, Pablo tendría que estar instruyendo a los no creyentes, a los incrédulos, como hacen los calvinistas, enseñando a los incrédulos que Dios los escogió en Cristo. Pero la audiencia de Pablo no eran incrédulos, sino creyentes. Si contrastamos el calvinismo con Pablo, Pablo le dice a los hermanos que ellos fueron escogidos. Los calvinistas, por el contrario, le dicen a los incrédulos que ellos fueron escogidos y que fueron escogidos en Cristo cuando estaban en Adán. Dos audiencias completamente diferentes. Una la audiencia de Pablo, los hermanos. Otra la audiencia de los calvinistas, los incrédulos. Lo que Pablo dijo a la iglesia, los calvinistas se lo dicen y lo aplican a los incrédulos. Alguien está muy mal aquí y creo que no es Pablo. Los calvinistas afirman que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos en Cristo. Nuevamente los calvinistas afirman que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos en Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Creo que es una inconsistencia de los calvinistas decir Dios nos escogió en Cristo, porque ellos fueron escogidos cuando eran incrédulos, por lo tanto su elección fue en Adán. Dios los escogió en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Cristo. Los calvinistas afirman que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos en Cristo, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Por qué creemos que Dios escogió a creyentes y no a incrédulos? Aunque Pablo explícitamente no dice fueron escogidos los creyentes, se puede deducir que los creyentes fueron escogidos porque solo los creyentes están en Él, en Cristo, ¿o no? Además, la audiencia de Pablo eran los creyentes de Éfeso. Al menos que usted crea que los incrédulos están en Él, en Cristo, y que la audiencia de Pablo eran los incrédulos de Éfeso, ¿o sí? Aunque Pablo explícitamente no dice Dios escogió a personas,
podemos deducir que Dios escogió a personas, porque creo que Pablo y los hermanos de Éfeso eran personas, ¿o no? A menos que usted crea que Pablo y los hermanos de Éfeso no eran personas, ¿o sí?